espacio innovador que sale de los parámetros de un... El Centro de Estudios Multisensorial del Colegio Hebreo Sefaradí es un espacio innovador que sale de los parámetros de un museo convencional, pues genera un espacio interactivo en el que el visitante utiliza sus sentidos para conectarse con la historia. El hilo conductor del lugar es la Shoah, el holocausto judío, sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Con la voz de un niño, nos ubicamos en un lugar y un espacio definido. Hola, soy Jack, un niño con sueños y con miedos. Soy judío. En mi familia somos 5. Mis papás, Sara, Hannah y yo. Mi mejor amigo se llama Hans. Nos encanta jugar en el parque persiguiendo a las palomas. Me encanta jugar con un trenecito que me regalaron. En un futuro no muy lejano, este tren a mí y a mis hermanas nos llevará a lugares que no puedo imaginar. Pero los planes de aquel niño inocente se ven trágicamente interrumpidos, y este centro de estudios logra contarnos el porqué. El recorrido nos confronta con el Holocausto judío y con otros eventos históricos emblemáticos, en los cuales los seres humanos tuvieron que enfrentar situaciones extremas de sufrimiento y de indiferencia por parte de la sociedad. El aprendizaje en este museo es reflexivo, perpetuo e increíblemente sensorial. Bueno, pues bienvenidos. Hola a todos. Gracias por conectarse. En esta ocasión quiero darle la más cordial y cálida bienvenida a Juan Carlos Sansbriz, el querido amigo, a este espacio. ¿Sí me escuchan? A este espacio, a la comunidad judía de México, gracias a la tecnología, gracias a todos los que están detrás de bambalinas, permitiendo que esto suceda. La historia de su padre, Ángel Sansbriz, el cual queda con el nombre de Ángel de Budapest, una historia fascinante, una historia inspiradora durante los años 40, donde las decisiones no tenían mucho tiempo para pensarse. Y él, escuchando su conciencia, a pesar de que ponía todo en riesgo desde su carrera, la seguridad de su familia, su propia vida, decide no ser un observador y hacer la diferencia para más de 5,000 judíos que muy probablemente hubieran sido brutalmente asesinados por el régimen nazi. Un verdadero héroe, un héroe al que, pues como judía, no puedo más que agradecer eternamente por su generosidad, por su bondad y por su altruismo sin límites. Juan Carlos, muchas gracias por estar siempre dispuesto, disponible, un gran amigo. Dejo el micrófono en tus manos y pido a los demás que escriban sus preguntas por chat y más adelante yo las haré. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Judy. Buenos días a todos y buenas tardes a aquellos que nos están viendo desde España. Shalom. Gracias, Judy, Stern de Weiser y también a Moisés Mitrani, que nos está ayudando con las cosas técnicas. Y a todos los que se han conectado, a todos vosotros os deseo que os vaya muy bien con el COVID-19 que nos está haciendo la vida imposible en todos nuestros países. Si me lo permitís, voy a tutearos, voy a hablar de tú y me gustaría empezar enseñando una foto de mi padre, que es del cartel publicitario de un documental que se hizo hace poco sobre él, que es una foto que curiosamente es una foto donde está en Budapest. Está en Budapest, o sea, esto es él en Budapest bueno, las personas que salen detrás, pues, el documental, pues son unos judíos que justamente en Budapest. Pero él sale, la persona que sale es mi padre, justamente en Budapest, cuando tenía 34 años. Asimismo, os quiero enseñar un documento que es muy valioso, que es el documento donde se nombra
a mi padre justo entre las naciones. Es un documento que recibimos hace tiempo y que, bueno, pues para nosotros es obviamente muy importante, porque, como hablaremos después, ser justo entre las naciones es el máximo honor que el Estado de Israel concede a un gentil. Bueno, pues me gustaría empezar a hablar de cómo reaccionaba la gente durante el Holocausto con todo lo que estaba pasando con la comunidad judía. Había básicamente 4 categorías. La primera era gente que cooperaba con los nazis. Cooperaba con los nazis y les ayudaba a perseguir y a encontrar personas que eran judías. La segunda categoría era gente que era muy hostil con los judíos y que además aprovecharon la ocasión para enriquecerse o para sacar algo a los judíos justamente porque estaban siendo pues, perseguidos, tenían que escapar o se habían tenido, estaban en un campo de concentración y dejaban sus bienes, ¿no? Con lo cual esta segunda categoría eran hostiles y se aprovecharon de los judíos. La tercera, que es donde encaja la mayoría de la gente, fueron personas que básicamente fueron indiferentes o que miraron para otro lado, hacia otro lado. No querían meterse, no querían darse cuenta, básicamente eran indiferentes. Y luego una cuarta categoría, que fueron aquellas personas que verdaderamente hicieron algo para proteger y para salvar vidas. Y esta, pues obviamente, como todos sabemos, es una pequeña minoría. Entonces, de ahí me gustaría pasar a los justos entre las naciones, porque justamente estas personas que protegieron y salvaron vidas, el Estado de Israel, el Museo Yad Vashem, el Estado de Israel, de una forma muy bonita, les ha dado el título de justos entre las naciones, lo cual, pues hay muchas veces en la vida o en la historia que hay personas que han ayudado y que se han portado bien y que han hecho cosas buenas, pero que han caído totalmente en el olvido. Entonces, yo creo que es muy importante ver que el Estado de Israel no ha hecho esto y que, en cambio, en el Museo Yad Vashem, pues donde se honra a todas las víctimas del Holocausto, también se recuerda a los justos entre las naciones, lo cual, bajo mi punto de vista, es un gran detalle, ¿no? Entonces, en la época del Holocausto, proteger a los judíos era un tema tremendamente peligroso. No solamente te podían matar a ti, sino que podían matar a toda tu familia. Entonces tú, por ayudar a una familia o por ayudar a una persona que era judía, pues te estabas jugando tu vida y la vida de toda tu familia. Lo cual es pues muy complicado y verdaderamente los que lo hicieron pues son unos auténticos héroes, ¿no? Hoy hay, según el recuento del Yad Vashem, hay más de 27.000 justos entre las naciones. Para que os hagáis una idea, cuando mi padre fue nombrado justo entre las naciones, en el año 1966, él era, creo que, el número 54. Es decir, que ya había acabado la guerra, ya se habían empezado a hacer los estudios sobre lo que habían hecho los justos entre las naciones y él era pues, de los primeros. Hoy afortunadamente hay 27.000, es decir, para ser más precisos, 27.362 personas que arriesgaron su vida para salvar al menos a un judío. Entonces, estas extraordinarias personas son hombres, son mujeres, también hay gente joven, los hay que son ricos, los hay que son pobres, todos tienen edades diferentes, como he dicho antes, nacionalidades diferentes, también religiones diferentes y también niveles culturales diferentes. Es decir, que hay una gran variedad de personas que acabaron siendo justos entre las naciones. Para que os hagáis una idea, pues hablamos de granjeros, de ingenieros, de diplomáticos, de monjas, de curas, de doctores, profesores, pescadores, empresarios, abogados, obreros, policías, políticos, miembros de la realeza y, por ejemplo, pues soldados también. O sea que un amplio espectro de la sociedad reaccionó de una forma positiva y sin estar preparado para ello,
sacaron fuerzas, yo no sé de dónde, pero lograron salvar a personas inocentes que, si no hubiera sido por su intervención, hubieran muerto, ¿no? Fueron personas que obviamente no miraron hacia otro lado, como hicieron la mayoría de las personas. Personas que no fueron indiferentes ante la injusticia y al dolor ajeno. Personas que tuvieron una conciencia que les hizo actuar de una forma justa y valiente. Y para mí lo que más me impresiona es que eran personas normales, absolutamente normales. Eran personas que nunca habían sido preparadas para afrontar los acontecimientos que iban a afrontar, pero que lo hicieron muy bien, con muchísimo coraje, fueron muy efectivos y salvaron muchísimas vidas poniendo en juego a las suyas. Es decir, que no se puede encontrar gente con valores morales tan buenos, ¿no? Y otra cosa que es el caso es que hoy en día pensamos que estas personas son héroes, pero ellos, por lo general, nunca lo pensaron y murieron sin saberlo. O sea, ellos pensaron que estaban haciendo lo que tenían que hacer. O sea, cuando alguien les preguntaba, bueno, pero qué barbaridad, pero qué hazaña lo que usted ha hecho, pues vamos, todos, yo me atrevería a decir, contestan diciendo, bueno, ¿cómo que qué hazaña? Es que esto es lo lógico, esto es como hay que actuar. Yo he actuado pensando que es lo que había que hacer y no considero que sea absolutamente ninguna hazaña, ¿no? Entre esas personas, pues justamente se encuentra Ángel Sanz Riz, es uno de los justos entre las naciones, se encuentra Ángel Sanz Riz, que os voy a contar su historia. Es una historia pues muy interesante y muy bonita. Ángel Sanz Riz nace en Zaragoza, estudia Derecho y siempre toda la ilusión de su vida había sido ser diplomático. Total, que finalmente, después de hacer la carrera de Derecho, ingresa en la carrera diplomática y le destinan, tiene un par de destinos, el primero Madrid y después el Cairo, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, le destinan a Budapest. Budapest era, en la Segunda Guerra Mundial, le destinan de primer secretario en Hungría. Había dos diplomáticos, el embajador y el primer secretario, que obviamente era el junior de la embajada, ¿no? Entonces, Budapest en la Segunda Guerra Mundial era una ciudad maravillosa, bueno, sigue siendo una ciudad maravillosa, pero en aquel momento, como Hungría era aliada de Alemania, pues en Budapest se vivía muy bien, no se sentía la guerra, porque Budapest pues estaba en cierta forma ajena a la contienda, porque el que atacaba era Hitler y obviamente pues Budapest estaba al margen de esto, con lo cual era una ciudad estupenda, con una gran vida cultural, una gran vida social, a pesar de que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pues no faltaban los víveres, o sea, era una ciudad donde prácticamente había de todo, y mi padre llega recién casado, destinado a Budapest y muy contento. Todos sus amigos le daban la enhorabuena, decían, oye, qué suerte has tenido que te han mandado a una ciudad tan agradable, ¿no? Poco después de llegar a Budapest, aproximadamente un año, nace mi hermana Adela, que es pues, mi hermana mayor, obviamente. Y bueno, pues toda la paz y todo lo bonito que era Budapest y todo lo agradable que era vivir ahí, cambia radicalmente en marzo de 1944, cuando Hitler, a pesar de que Hungría era un país aliado, decide invadir Hungría. ¿Y por qué decide invadir Hungría Hitler? Por dos razones. Primero, porque era una forma de parar, porque ya estaba empezando a perder la guerra Hitler, era una forma de parar el avance de las tropas rusas, soviéticas, era una forma de parar. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, la razón más importante para que Hitler invadiera Hungría era que era el último reducto donde había una enorme cantidad de judíos que quedaba en Europa. Entonces, para que os hagáis una idea, pues había aproximadamente 700.000 judíos
quizás con todos los judíos que se habían refugiado en Hungría por huir de otras partes que había invadido Hitler, unos cuantos más, y Hitler logró exterminar el 70% de la población judía en Hungría. Todo esto en aproximadamente 5 meses, 6 meses, 70%. Y para que no hubiera problemas y que se hiciera esto de una forma muy rápida y muy efectiva, mandó a Adolf Eichmann para supervisar toda esta exterminación masiva de judíos en Hungría. O sea, Budapest pasó de ser un sitio idílico durante la Segunda Guerra Mundial a convertirse en un sitio peligrosísimo, porque los nazis y los nilas, que eran los nazis húngaros, eran los que mandaban en las ciudades, en las calles, en las plazas. Era una gente peligrosísima, era una gente criminal. Entonces Budapest pasó de ser un sitio maravilloso a ser un infierno, porque para Amas Inri resulta que estaba continuamente bombardeada por los aliados, porque claro, pues al invadir Hitler, imaginaros lo que ocurrió. Bueno, de nuevo, volvemos a mi padre. Mi padre es el primer secretario de la Embajada de España y al invadir Hitler Hungría, Franco dice, bueno, pues yo en realidad si dejo a mi embajador ahí estoy reconociendo al nuevo gobierno títere que ha puesto Hitler, con lo cual voy a hacer una cosa, que es que voy a llamar a consultas al embajador de España en Budapest, en Hungría. Y entonces, a raíz de esto, mi padre, que era el segundo a bordo, que era una persona que tenía poquísima experiencia porque acababa de salir de la carrera diplomática, se convierte en el encargado de negocios y por lo tanto en el responsable de todo lo que ocurría en esa embajada. O sea, era el que tenía que tomar decisiones sobre cómo actuar, puesto que su jefe, la persona que tenía experiencia, el embajador, pues ya no estaba. Entonces, nada más Hitler invade en marzo de 1944 y nada más invadir empieza a cometer todas las atrocidades contra la comunidad judía. Bueno, las conocéis todos mejor que yo, pero llegó hasta un punto donde muy rápidamente pues era evidente que estaban transportando en trenes de ganado a la población judía a los campos de exterminio, por ejemplo, Auschwitz. Y también era evidente, y mi padre esto lo presenció, que había ejecuciones sumarias en la ciudad. Es decir, que, por ejemplo, si un judío salía a la calle, pues era muy posible que fuera interceptado por un Nila, que eran los nazis húngaros, o por un nazi, y que ahí mismo le pegara un tiro. Por ejemplo, una práctica común en Budapest era, para ahorrar balas, para que los alemanes ahorraran balas, una práctica común era atar al borde del Danubio a 2 judíos, los ataban y los acercaban a la orilla, le pegaban un tiro en la sien a uno y los empujaban a los 2 al río. Con lo cual, uno ya se lo habían cargado con un tiro y el otro moría ahogado. O sea, la peor muerte que te puedes imaginar. O sea, ahogado porque estás atado a un que se está hundiendo porque le han matado. Bueno, esto era las cosas que presenciaban las personas que vivían en Budapest, entre ellas mi padre. Obviamente, al ver todas estas cosas, siguiendo su labor de diplomático, informaba a sus superiores. Y lo que hacía mi padre era decir lo que estaba pasando y pedir instrucciones. Oye, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Claro, lo que está ocurriendo aquí, ¿qué hacemos? El Ministerio de Asuntos Exteriores no le contestaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque era un momento complicado en España, porque, entre otras cosas, Franco había sido apoyado por Mussolini y por Hitler para ganar la guerra civil. Entonces, en cierta forma, Hitler había sido aliado de Franco. Y Franco, que era una persona muy hábil, que sabía que ya estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial Hitler, pues no quería, por un lado, enfrentarse a Hitler, porque le había ayudado, y por otro lado, tampoco quería hacer nada contra el Hitler, o sea, quería pues intentar convertirse en una persona más cercana a los aliados, porque pensaba que iba a perder la guerra a Hitler. Total, que a mi padre
al final del día, que es lo que cuenta, no le contestaban. Entonces él pedía instrucciones sobre cómo proceder, no le contestaban. Y entonces lo que decidió es interpretar la falta de contestación como una callada por respuesta, lo cual quiere decir que no te han contestado que sí, pero tampoco te han dicho que no, con lo cual él decidió tomar acción en el asunto y tomar manos en el asunto y hacer todo lo posible para salvar al mayor número posible de judíos. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, que es que ni su corazón ni su moral le permitían quedarse quieto y no hacer nada. Entonces empezó su labor humanitaria, que primero consistió en ir a ver a las autoridades húngaras, porque al final, digo, los alemanes mandaban y decidían, pero los que estaban ahí, teóricamente, eran las autoridades húngaras. Entonces se fue a ver al ministro de Interior húngaro, que era, por supuesto, puesto por los nazis, y le dije, mira, aquí en Budapest hay una serie de sefarditas, hay una ley española que permite que los sefarditas puedan obtener el pasaporte español, la nacionalidad española, por su condición de descendientes de los judíos que vivieron en España hasta 1492, cuando fueron expulsados por los reyes católicos. Bueno, efectivamente, esa ley había existido, pero en el año 44 había sido derogada desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, logró engañar a las autoridades húngaras y le dieron el permiso para expedir 200 pasaportes españoles a sefarditas húngaros. Perfecto, ya empezaron bien. El problema es que no había sefarditas en Hungría, o sea que Hungría era un país que estaba sobre todo habitado, la comunidad judía eran askenazíes, entonces no sefarditas, pero no había sefarditas. Pero bueno, mi padre encontró a los pocos sefarditas que había en Budapest, les dio sus pasaportes y luego empezó a expedir documentos, que no pasaportes, a todo aquel judío que se le acercara o a todo aquel judío que pudiera él darle un documento. Se llamaban documentos de protección. Entonces, por ejemplo, se formaban colas en la embajada, porque ya se corrió la voz que la embajada española estaba dando este tipo de documentos, se formaban colas en la embajada y entonces entraban y una persona de la familia, de la embajada, les decía, ¿y usted qué tiene que ver con España? Imagínate que el judío en húngaro decía, I don't understand. Y entonces inmediatamente le daban una carta de protección porque ya no siguieron no siguieron pues la regla que les habían impuesto de expedir pasaportes, pero solo a sefarditas. Bueno, el permiso de 200 pasaportes que le otorgó el gobierno húngaro lo convirtió en la expedición de más de 1.800 cartas de protección. Entonces, para proteger al mayor número de personas, por ejemplo, en algunos pasaportes que yo he visto, el pasaporte normalmente se expide a una persona. Bueno, pues es lo que hacía era que expedía pasaportes familiares. Metía pues a los padres, a los hijos, a los abuelos, al cuñado, al amigo del cuñado, para que ese pasaporte protegiera al mayor número de personas. Y hacía exactamente lo mismo con las cartas de protección. Con lo cual, de 1.800 documentos que expidió, logró proteger a 5.200 judíos que en su mayoría, o en su inmensa mayoría, eran askenazis. O sea que pasó de un permiso inicial de 200 pasaportes basados en una ley derogada, que afortunadamente los húngaros no se enteraron que ya no existía esa ley, a expedir 1.800 cartas de protección que protegieron a 5.200 personas. O sea, francamente, pues primero una idea muy buena, porque como nunca le permitían pasar el 200, lo que hacía era que todas esas cartas de protección, pues si llegaba a tener una inspección, las numeraba 1A, 1B, 1AA, 1BB, tal, para nunca sobrepasar el número 200. Con lo cual, pues fue una idea muy inteligente y sobre todo una idea muy, muy eficaz, ¿no?
Yo quiero comentar aquí que mi padre, si se distinguía por algo, era porque cumplía todas las leyes, o sea, era una persona muy seria en ese sentido. Entonces, en su etapa de Hungría, se saltó todas las reglas. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que hizo para proteger a todas estas personas es que cuando les expedía una carta de protección, cambiaba, manipulaba los archivos de la embajada para que, de nuevo, si hubiera una inspección por parte de los nazis o por parte de los húngaros, que esas personas que tenían ya una carta de protección, había un archivo en la embajada diciendo que sí, que tenían un vínculo con España, que lo que sea, unas historias para que estuvieran más protegidas. Bueno, o sea, cambiar lo que es un archivo de una embajada es una cosa absolutamente inaudita. O sea, cualquiera que se le ocurra cambiar un archivo de una embajada poniendo información falsa, se mete en un problema enorme. Bueno, afortunadamente mi padre no se metió en un problema enorme, pero lo curioso es que se atreviera a hacerlo porque de nuevo, como os decía, pues era una persona que jugaba, o sea, siempre con las reglas que había que cumplir, sin lugar a dudas las cumplía. Bueno, tener una carta de protección, en realidad, pues no servía para nada, porque si tú ibas por la calle con una carta de protección de España, que por cierto era de las más valiosas, pues el Nila de turno o el nazi de turno te pedía los documentos y tú lo que hacías en ese momento es decir, bueno, pues aquí está mi documento y delante tuyo esta persona cogía el documento y lo rompía y lo destrozaba, con lo cual volvías a tener el problema, te llevaban a una comisaría y de ahí te llevaban al tren. Entonces, en realidad, simplemente tener una carta de protección no servía, un pasaporte tampoco, porque para salir de Hungría tenías que pasar por países nazis y era peligrosísimo porque no respetaban nada, tenían total impunidad, no respetaban absolutamente nada. Con lo cual, ¿cómo se podía de verdad proteger a los judíos? Bueno, pues la única forma de hacerlo era pues refugiándolos en lugares seguros. Entonces, mi padre empezó a refugiar a los judíos a los cuales había expedido documentos de protección, primero en su propia casa. Bueno, pues afortunadamente tenía una casa grande donde podía albergar a bastantes judíos. Cuando ya no cabían más, pues lo hizo en la propia embajada. Y cuando ya no cabían más en la embajada, pues lo que hizo fue alquilar una serie de edificios donde refugiaba a todas estas personas y con un pequeño equipo de 4 personas, que eran sus ayudantes, pues les proporcionaba alimentos y medicinas, porque además era una situación caótica, porque como os decía antes, Budapest estaba siendo bombardeada por los aliados. Entonces, entre que las calles eran peligrosísimas y los cielos también, bueno, pues aquello era peligrosísimo, o sea, en cualquier momento podías morir. De hecho, el conductor de la Embajada de España, que era la persona que por lo general pues llevaba a mi padre a hacer lo que tuviera que hacer, pues murió porque le cayó una bomba encima en el coche oficial. O sea que era una situación muy peligrosa, ¿no? Pero bueno, volviendo a los refugiados, que es lo que nos interesa, al ser refugiados en edificios, en la embajada y en la casa de mi padre, y en los edificios donde mi padre puso, que eran anexos a la embajada de España y colgó una bandera española en esos edificios. Entonces, teóricamente, insisto, teóricamente, en un edificio que es extraterritorial y que hay una bandera española, pues los nazis y los nilas no pueden entrar, porque se supone que es territorio español. Pero entraban continuamente y sacaban a personas que estaban ahí refugiadas. Entonces, para evitar esto, lo que hizo mi padre es poner guardias de seguridad 24 horas, de tal forma que cuando alguien entraba y sacaba a uno de los refugiados, avisaba inmediatamente a la embajada y entonces mi padre o uno de sus equipos, pero por lo general mi padre, porque era el que tenía poderes, el que podía verdaderamente
hablar con las autoridades húngaras de una forma pues más seria, ¿no? Entonces, cuando sacaban a un refugiado, avisaban a mi padre y este se iba o bien a las comisarías donde estaba este señor, estos señores que la habían sacado, o bien a las estaciones donde estaban a punto de meter a los judíos ya pues al camino al campo de concentración, al campo de exterminio, o bien en las marchas de la muerte, porque había muchos que ya no les llevaban a los campos de exterminio, sino que directamente los llevaban a las marchas de la muerte, que era pues también horroroso. Entonces, lo que hacía mi padre era que se personaba, explicaba que esta gente estaba protegida por España y, bueno, pues se los llevaba. Claro, pues sí, suena muy fácil, pero el problema es que Hitler estaba perdiendo la guerra, que todo el mundo estaba muy nervioso, que las balas volaban con muchísima facilidad y que tú, imagínate, en una carretera que vas a rescatar a unas personas, donde te encuentras con unos soldados, con unos milicianos que están muy molestos por estar perdiendo la guerra, que les parece muy mal que tú estés haciendo eso y tal, pues de repente sacan una pistola, te pegan un tiro y ahí te has quedado, porque no hay ninguna forma de protegerte y así eran como pasaban las cosas. Con lo cual, es muy impresionante, pero se jugó su vida. Pero se jugó su vida de verdad. Y además se jugó su vida cuando estaba empezando la suya familiar, porque pues acababa de casarse, acababa de tener una hija, mi hermana mayor, y de hecho pues había otra hija que estaba en camino. Ya cuando invadió Hitler de Hungría, mi padre se llevó a mi madre y a su hija mayor, se las llevó hasta Irún, la frontera con España, con Francia, en tren. Luego se volvió a Budapest y mi madre y mi hermana se quedaron en casa de mis abuelos en Santander, que era un sitio pues, donde no había ningún problema. Pero bueno, esa fue la situación con los refugiados. Entonces, bueno, pues además de jugarse la vida, se jugó su carrera diplomática porque siempre actuó en nombre de España, pero sin la autorización de su gobierno, lo cual es también una cosa que en circunstancias normales mi padre jamás se le hubiera ocurrido ni pasado por la imaginación no cumplir una orden de su gobierno o hacer algo sin el permiso de su gobierno. Pero bueno, las circunstancias pues hacían que esto tuviera que ocurrir, ¿no? Entonces, pues gracias a su labor humanitaria, ahí aproximadamente se calcula que aproximadamente esos 5.200 judíos que se salvaron gracias a su intervención, bueno, pues se han convertido hoy en 50.000, porque claro, esos 5.200 judíos pues sobrevivieron, pero luego pues se casaron o tuvieron hijos o lo que sea, con lo cual se calcula que hay aproximadamente 50.000 personas que fueron salvadas, que viven o que han vivido salvadas por mi padre. Entonces, aquí lo importante es que como a muchos o como a la mayoría de los justos entre las naciones, a mi padre pensaba que actuó de la forma que tenía que actuar, conforme a su corazón, conforme a su moral, y que no necesitaba ni pretendía que nadie le reconociera nada ni le agradeciera nada, porque él de nuevo, insisto, pensó que actuó como cualquier ser humano decente tiene que actuar en esas circunstancias. Entonces nunca consideró que tenía que tener ni reconocimiento ni agradecimiento. Y francamente es lo que ocurrió, porque esta historia cayó en el olvido por razones políticas, porque Israel no tenía relaciones con España, porque Hungría se volvió un país comunista y entonces pues obviamente tampoco tenía relaciones con España. Entonces no había ningún incentivo para hablar de este tema, ¿no? Hubo una institución, no obstante, que es el Yad Vashem, que bueno, pues el Estado de Israel, que sí le reconoció su mérito
nombrándole en 1966 justo entre las naciones. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es que España no tenía relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, bueno, pues mi padre al ser avisado que le habían nombrado justo entre las naciones, pues llama a su superior, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, y les pide permiso para ver si lo puede aceptar o no. Y entonces, bueno, pues el ministerio dice: oye, Ángel, mira, pues yo comprendo muy bien que esto es un gran honor y enhorabuena y tal, pero nuestra política exterior está muy basada en los países árabes, entonces te agradeceríamos, por favor, que no recogieras el título, porque pues no queremos tener problemas con los árabes, y entonces, pues si no te importa, di que muchas gracias, pero que no lo puedes aceptar. Y así hizo. Y cuando ya España abrió relaciones diplomáticas, en el año 1991, el Yad Vashem, al cual mi padre le tuvo que decir con mucho pesar que no podía aceptar el título, el Yad Vashem tuvo el detallazo de entregar el título en el año 1991 a mi madre. Entonces, pues esto es un detallazo del Yad Vashem, ¿no? Detallazo, porque yo creo que lo importante aquí es que mi padre, que sabía perfectamente lo que significaba ese título, bueno, pues fue aunque él no buscaba reconocimiento y agradecimiento, bueno, pues fue un acto muy bonito, y él entendió pues que se le había agradecido, ¿no? Que está muy bien, porque él siempre consideró que fue el mayor logro profesional y humano de su vida, pues como es lógico, ¿no? Porque salvar a 5.000 y pico seres inocentes, pues es un gran logro. Bueno, pues eso es un poco la historia de mi padre. Entonces, bueno, pues no sé si a lo mejor queréis que hablemos, Judy, ¿qué te parece? Que hablemos de, no sé, pues un poco del legado de los Justos entre las Naciones, su inspiración, cómo podemos utilizarlos de ejemplo hoy en día. No sé si te parece correcto. Sí, me parecería increíble, sobre todo que las épocas que estamos pasando ahorita, creo que es muy importante este upstanding, hacer la diferencia, no voltear hacia el otro lado. Entonces, pues si nos puede servir la historia de tu padre sin comparar las situaciones, creo que adelante. Y tenemos ya algunas preguntas también. Vale, pues yo personalmente pienso, bueno, pienso que los Justos entre las Naciones tienen que ser un ejemplo para nosotros, que todos llevamos un justo entre las naciones dentro. Lo que pasa es que hay que sacarlo, hay que sacarlo, como les ocurrió a todos estos justos entre las naciones, que de repente se encontraron en una situación donde reaccionaron de una forma justa, aunque no estaban preparados y tal. Pero entonces, nosotros igual. Entonces, yo creo que no hay que esperar a que venga un Hitler que invada. Lo que hay que hacer es actuar de forma justa cuando vemos una injusticia, pues no podemos mirar hacia otro lado. Yo, por ejemplo, a veces que doy charlas en los colegios a los niños, les digo: oye, cuando veas que hay un amigo tuyo que está siendo sometido al bullying, reacciona, no mires para otro lado, reacciona, porque eso no se puede admitir, luego tienes que reaccionar. Bueno, ese es un campo, yo creo que se puede aplicar en nuestra vida diaria a muchas cosas, ¿no? Cuando veamos una cosa injusta, cuando veamos una cosa que está haciendo daño, que no debería ocurrir, hay que reaccionar. Pero yo, personalmente, me da mucha lástima que después de todo lo que se ha hablado del Holocausto, todo lo que hemos conmemorado el Holocausto, todo lo que hemos recordado el Holocausto, analizado el Holocausto, que no hayamos aprendido nada, y que por lo tanto, después del Holocausto, donde se murieron 6 millones de personas judías, y 10 si incluyes a las otras categorías de personas que mató Hitler, pues que sigamos permitiendo que estos genocidios sigan ocurriendo, vamos, sin entrar en mucho detalle, pero después del Holocausto, y sin tener nada que ver con la magnitud del Holocausto, nada que ver, donde se murieron 6 millones de personas, que es brutal, que es la mayor tragedia de la humanidad probablemente, pues ocurrió lo de Camboya, donde 2 millones de personas, ¿me entiendes?,
los Jemeres, en Camboya, el famoso autogenocidio, donde murieron 2 millones de personas. Posteriormente, en el siglo pasado, pues hubo otro genocidio en Ruanda, donde los hutus exterminaron a los tutsis. Y hablamos de cientos de miles de muertes. No nos olvidemos de la ex Yugoslavia, vamos, a poquísimos kilómetros de Venecia, donde ocurrieron unas matanzas étnicas absolutamente brutales. Por supuesto, nada que ver con la magnitud del Holocausto, nada que ver, pero sigue siendo un genocidio. Hace poco tiempo, muy poco tiempo, pues en Irak y Siria, estos desgraciados del Daesh, pues mataron a cristianos y a yahidíes. O sea, por cierto, Israel ha tenido el detalle de a todos las personas yahidíes que se salvaron o se escaparon, o sea, los ha cogido Israel para enseñarles y para ayudarles a ser capaces de superar la crisis que sufrieron, ¿no?, por parte de Daesh. Myanmar, donde la líder civil es una señora que ha recibido, es Premio Nobel de la Paz, pues hay un problema enorme con los rohingyas, donde a lo mejor han muerto, no sé, pues 600.000 rohingyas, y que hay muchísima gente que está en Bangladesh refugiada porque le da miedo volver a su país. Los rohingyas le da miedo volver a su país porque los van a matar. Es otro genocidio. Y ya el último, que se sigue en curso, y que los chinos lo niegan, pero que mucha gente piensa, basado en información correcta, que puede que haya hasta 2 millones de uigures que están confinados en campos de reeducación. Yo la sola idea de pensar que me van a meter en un campo de reeducación llevado por los chinos, vamos, se me ponen los pelos de punta, como decimos en España, ¿no? Entonces, mi comentario es que bueno, pues que habiendo aprendido el horror que es un genocidio, todos debemos de alzar nuestras voces y movilizarnos para que los genocidios, por muy lejos que estén de nosotros, o sea una persona no sé, pues en Quintana Roo, le hablan de lo que está pasando con los uigures en China y le suena chino. Entonces, pues obviamente, pues no va a reaccionar mucho, pero tenemos que reaccionar, porque tenemos que parar estas atrocidades, estas tragedias, y es una misión nuestra y es un deber nuestro, como lo hicieron los Justos entre las Naciones en su día cuando en Europa. Esas serían mis reflexiones respecto al legado de los Justos entre las Naciones y a cómo tenemos que actuar. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo aquí unas preguntas, me gustaría hacerte. Tenemos primero a David Sacal. Dice, antes que nada, todo mi respeto y admiración para su padre y a usted por propagar la historia. A su punto de vista, ¿a qué se debe el gran antisemitismo que existe en Europa hoy en día? Bueno, yo creo que no lo sé, yo no lo sé muy bien. Yo como estoy totalmente contrario a esa teoría, a esa forma de pensar, pues es que no la puedo entender. Entonces, si no la puedo entender, pues es que no puedo opinar sobre ello. Lo que pasa es que lo que sí puedo decir es que pues ha habido antisemitismo durante siglos y siglos. Entonces, es un problema que hay que corregir, pero pues que no se acaba de corregir. Entonces, es una tristeza, es una pena, es un horror. Yo no comprendo por qué existe, pero existe, efectivamente. Gracias. Muchas gracias. Así es, difícil de entender siempre cómo es un pueblo que pues ha sido perseguido, marcado, nombrado, chivo expiatorio en cada una de las etapas de la historia. Tengo otra pregunta aquí, Yair Kersenovich. Dice, buenas tardes, ¿qué mensaje tiene para la gente ahora en estas situaciones de crisis? Y voy a aprovechar, bueno, tú sabes que yo trabajo en el CEM, el Museo de la Comunidad Sefaradí,
Y nosotros hablamos mucho sobre la indiferencia y junto con esta pregunta te cuestiono, ¿qué piensas sobre la indiferencia? ¿Cómo combatirla y cómo motivar a nuestros jóvenes para no serlo? Bueno, la indiferencia es lo peor que puede haber. Es más, yo creo que durante el Holocausto, si la mayoría de las personas que vieron lo que estaba ocurriendo no hubieran sido indiferentes, pues habría ocurrido unos resultados completamente distintos, ¿no? O sea, es lo peor que hay, es lo peor que hay. ¿Cómo combatirla? Pues mira, yo creo que la única forma de combatirla realmente es, igual que con el COVID-19, la única forma de combatirlo es haciendo tests, cuando tengamos la vacuna, pero haciendo test para saber tal. Pues aquí lo que hay que hacer es que las personas tienen que ser conscientes de los horrores que ocurren durante un genocidio. Entonces, tú en el momento que has visto, por ejemplo, pues lo que ha ocurrido, las tremendas escenas que ocurrieron en el Holocausto, o yéndonos a un momento más actual, no sé si os acordáis, cuando el piloto jordano le metieron los de Daesh en una jaula y le quemaron vivo en la televisión. Bueno, pues cuando tú ves eso, desde luego no te vuelves indiferente, y entonces en el momento que te enteras que la gente de Daesh sigue operando, te mueves como sea para evitarlo. Entonces yo creo que hay que tener educación, hay que educar a la gente. La gente tiene que saber lo que ocurre en estas cosas y entonces ya no se vuelve indiferente. Correcto. La educación, pues sí, es una herramienta básica para hacerlo. Y bueno, creo, Juan Carlos, que no nada más nos vamos a referir a genocidios, sino pues nuestra vida actual, nuestra vida diaria, donde podemos, de alguna manera, evitar injusticias o ayudar al prójimo, simplemente con un poco de empatía y de humanismo. Tengo otra pregunta, que si el gobierno de David Sacal también dice, ¿nunca le reclamó el gobierno español a su padre de haber mentido en su puesto diplomático de Hungría? No, afortunadamente para mi padre no. Yo creo que el gobierno español estaba encantado posteriormente que mi padre hubiese obrado de esta forma porque, bueno, pues una cosa positiva y además pudo utilizarlo como ejemplo de cómo España, a pesar de que estaba tildada o que era fascista, bueno, pues que había cooperado en el salvamento de judíos. No, nunca le... Es más, es que no hablaron de ello. O sea, es que se olvidaron de ello. En alguna ocasión le pidieron que dijera que había hecho todo esto en nombre de Franco, lo cual no es verdad, pero por supuesto mi padre, que era un funcionario de Estado, un funcionario público serio, pues antepuso los intereses de su país a los suyos propios. Entonces, no, nunca le tuvo consecuencias negativas por haber mentido. Muchas gracias. Tengo algunos saludos. Eva Lichstein te manda muchísimos saludos. También Jacobo Dahab te felicita y bueno, te da las gracias y un honor para ser descendiente de quien eres. Hay otra pregunta un poco familiar. ¿Qué dijo tu mamá respecto a lo que tu papá estaba haciendo en ese momento? Si, dice, ¿cómo reaccionó su mamá y su familia cuando su papá se jugaba la vida propia y en la de ellos? Bueno, pues cuando mi hermana mayor y mi madre se van a Santander, la comunicación entre mis padres era muy difícil. Pero bueno, se mandaban cartas, algunas cartas llegaban, porque el correo, a pesar de la guerra, pues ya funcionaba. Entonces, bueno, mi padre tuvo muchísimo cuidado en no entrar en mucho detalle y sobre todo no decirle a mi madre que se estaba jugando la vida, porque mi madre estaba esperando a mi hermana Paloma. Entonces, digo, era peligroso, ¿no? Entonces, mi madre sí sabía que la situación estaba muy mal, porque se la contaba a mi padre, pero nunca llegó a tener detalles. Los detalles los tuvo después, una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Siempre le pareció que mi padre había actuado de una forma muy buena, muy heroica, y siempre estuvo muy orgullosa de la actuación de mi padre, pero cuando estos hechos estaban ocurriendo no lo sabía, afortunadamente.
Bueno, pues no me queda duda de que sin el apoyo de su esposa, sobre todo de tu madre, no hubiera podido lograr quizá lo que logró. Me preguntan también si hubo algún comentario o alguna mala sensación de algunos amigos de él mismo por ser antisemitas, por lo que hizo, por su función de ayudar judíos. Pues yo creo que no, que yo conozca no, porque al final yo creo que también la forma de ver esto es que no, digo, ¿qué más da que sea judío, que sea musulmán, que sea, que lo que no se puede hacer es exterminar al ser humano por una religión? Entonces, yo creo que no, que yo conozca obviamente no, y sobre todo que no se le hubiera ocurrido a esa persona decirlo a mi padre, porque se hubiera llevado pues, una reprimenda o sea, mi padre hubiera reaccionado muy negativamente si hubiera oído semejante cosa y sobre todo lo que yo creo que hubiera ocurrido es que si esto en vez de pasar en Europa con el Holocausto hubiera pasado en Asia con los gemeres, mi padre hubiera reaccionado de la misma forma. Esto no lo hizo por motivos políticos o religiosos o profesionales, lo hizo solo y exclusivamente para defender los derechos humanos. Muchas gracias. Otra pregunta. Siendo hijo de pues, un héroe histórico, ¿a qué te compromete a ti y cómo lo recibe tu familia? Bueno, mi familia yo creo que está muy orgullosa de la labor de mi padre. Todos intervenimos, pues somos una familia bastante grande, pues, o sea, descendientes directos de mis padres, contando con los políticos, entre comillas, pues somos aproximadamente 50 personas, o sea que somos una familia grande. Y esto nos permite intervenir en las ceremonias donde se recuerda el Holocausto, pues muchos de nosotros intervenimos, por ejemplo, pues en Madrid en muchas ocasiones, mi hermana Ángela también muchísimas veces y sobrinos míos pues intervienen con colegios, damos charlas a colegios, en universidades, para justamente concienciar a los alumnos, a la gente joven, que a veces ven el Holocausto como una cosa del pasado y que no se identifican con ello, pues concienciarlos que existe y que hay que evitar genocidios. Por ejemplo, mis hijos, que son más jóvenes, tienen 22 y 24 años respectivamente, pues también han dado charlas, lo cual es muy efectivo, porque cuando tú a una persona joven le das una charla a otra persona joven, se identifica más, ¿no? Porque claro, hoy en día a una persona de 17 años le hablas de una cosa que ocurrió hace 75, pues no lo entiende, ¿no? No lo entiende, o sea, entonces, pero es importante que lo entienda, con lo cual nosotros, la familia, estamos identificados y bueno, pues procuramos participar en estos actos. A ver, me preguntan, muchas gracias Juan Carlos, tu respuesta. Si ustedes tú no habías nacido cuando todo esto sucedió y bueno, tus hermanas también eran muy chicas, ¿cuándo es cuando su padre, o sea, tu padre les platica esta historia, si es que se las platicó él? ¿Y cómo los hizo, o sea, cómo él trató de pasar este mensaje de no ser indiferente o de humanidad, si tú lo pudiste ver? Sé que tuvo muchas otras, estuvo de embajador en Suiza, en Guatemala, en Perú, en Bélgica, en los Países Bajos, incluso alguna vez me comentaste cuando estuviste en China, que también estuvo en el mandato de Mao Zedong, en la Santa Sede. O sea, ¿cuándo se enteran ustedes de esto y cómo él en todo el resto de su vida diplomática lo llevó a cabo y les enseña a ustedes? Bueno, una cosa muy curiosa es que tanto los justos entre las naciones o las personas que salvaron a judíos en el Holocausto, como los propios supervivientes, una cosa muy curiosa es que en general
no les gusta hablar del tema, o no les gustaba hablar del tema. ¿Por qué? Pues porque lo pasaron muy mal, vivieron momentos muy, muy complicados, muy, muy duros, muy, muy injustos, muy malos, que no querían, que el ser humano no quiere recordar las cosas malas que le ocurrió, ¿no? Y en el caso de los justos entre las naciones, la mayoría de ellos pues no hablaban de este tema porque no querían alardear, porque no querían presumir de nada. Entonces, mi padre, por supuesto que cuando alguien le preguntaba, hablaba, contaba la historia, se metía en detalles, por supuesto. También en alguna ocasión, pues de motu propio le salía la conversación, pero yo creo que, no sé, su ejemplo en la vida cotidiana, su forma de reaccionar en distintos problemas o cosas que tenía que enfrentar, pues fue nuestro ejemplo, ¿no? Y siempre con dos cosas muy claras. Una era uno que era muy justo, era una persona muy honesta, muy justa y muy recta, ¿no? Y entonces yo creo que esos principios fueron los que le hicieron reaccionar así durante el Holocausto. Era su moral, su formación, su corazón. Ok, pues sí, así es. Creo que enseñar con el ejemplo fue lo que más les dejó. Quiero leer una frase que él dijo. Dice, sin vacilar, puedo decirle que el momento más interesante de mi vida política y del que más me enorgullezco fue mi gestión en Budapest, como representante de España, en los momentos más y más graves por los que he pasado aquel bello país. Y bueno, pues eso nos demuestra que realmente marcó su vida. Empezó esto en una etapa muy temprana de su carrera, y la cual fue muy prolífera, y pues muy, muy agradecidos nuevamente, Juan Carlos, con este corazón tan enorme de él. Y bueno, de todos ustedes que lo heredan. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que alguien más quisiera agregar. Hay varios saludos también. Benis Lochisti, Javier, no lo conozco. Y pues te agradezco mucho. Pues yo te lo agradezco a ti muchísimo. De nuevo, creo que es importante que todos nos acordemos del Holocausto, y muchísimas gracias por haber recordado a mi padre hoy. Al contrario, un honor, y bueno, esperemos que esta situación que sucede ahora pues nos deje aprendizajes, nos dé la oportunidad de comportarnos a la altura como seres humanos, con empatía, sin indiferencia, y bueno, pues que todos estemos unidos y bien. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchas gracias.